En 1823 se crea la primera República Mexicana y Centroamérica se separa de México. Además, en 1924 se crea la Constitución y se elige el primer presidente de México, que será Guadalupe Victoria. Pero la estrella aquí es Antonio López de Santa Anna, quien rechaza a los españoles y se reeligió muchísimas veces para ser presidente. Después vinieron unos problemas con Estados Unidos y empezaron a reclamar algunos territorios. Santa Anna termina vendiendo Texas, la Mesa y perdió gran parte del país. Para estos tiempos México ya estaba muy endeudado. Así que Francia no se quedó de brazos cruzados y dijo, dinero gratis. Pero México los derrota en la famosa batalla de Puebla, que se dio el 5 de mayo de 1862. Pero todavía falta un tema muy importante por explicar, y es... El porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder de México estuvo bajo el control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Aunque Porfirio Díaz aportó cosas muy buenas a México como el ferrocarril, también hizo una de las dictaduras más grandes de México. Como por ejemplo, favoreció a los ricos terratenientes en los grandes estados, incrementando sus propiedades por medio de la asignación de terrenos comunales que pertenecían a los indígenas que quedaron en precarias condiciones, trabajando como peones en los latifundios. Y esto lleva a otro de los acontecimientos más importantes del México independiente, y es... La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se retoman a la situación que estaba pasando México bajo la dictadura del ya mencionado Porfirio Díaz. Pero antes de que acabara el porfiriato, Porfirio Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al final de su mandato sin buscar la reelección. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en la Asamblea Nacional y competiría en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por seducción. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones y dio triunfo a Díaz. Pero Madero logró escapar de la cárcel y se fue a Texas. Después regresa a México con algunos seguidores y se postula para presidente y gana. Durante este periodo de transición, el 27 de noviembre de 1911 se modificó la Constitución mexicana en sus artículos 78 y 109, prohibiendo las reelecciones del presidente y vicepresidente, aunque este último podía postularse en periodo inmediato. Además, en diciembre de 1911 se formuló la ley electoral, misma que fue reformada en mayo de 1912. Y lo demás es historia.